El día de hoy en la conferencia matutina se destacó el hecho de que las fake news siguen a todo vapor y los ataques contra el presidente de la República igual por parte de los grupos de la derecha conservadora en México. Un tema muy sensible de carácter humanitario profundo es, por ejemplo, los niños que están enfermos de cáncer. Se ha manipulado en estos días las cosas hasta el absurdo en este tema, pero el presidente de la República explicó muy claramente que anteriormente incluso estaba en la norma que no se podían adquirir los medicamentos en el extranjero. Este era un gran negocio de empresas distribuidoras de medicamentos cuyos dueños eran políticos corruptos y ligados también pues con los peores intereses de poner en riesgo la vida de seres humanos a costa de las enormes ganancias que sacaban monopolizando prácticamente la distribución de estos medicamentos en las instituciones de salud del gobierno federal. El presidente de la República dijo con toda claridad que de los 25 medicamentos para combatir el cáncer, particularmente en los niños, se han conseguido hasta el momento 21 medicamentos. Eso es derivado de una licitación pública internacional que se manejó con toda la transparencia del mundo, en la cual estuvo involucrada directamente la UNOPS, que es un organismo de las Naciones Unidas para este tipo de proyectos de licitaciones a nivel internacional. Entonces, lo primero es que antes no se permitía la compra de medicamentos en el extranjero, se modificó la ley, fue el primer paso que dio el presidente para romper este monopolio de estas empresas que traficaban con la salud de los mexicanos. Segundo, se lanza la licitación pública donde entran empresas farmacéuticas de distintos países, que puede ser la India, el Japón, etc. Tercero, que en este tema que en estos días le han dado revuelo los grupos de la derecha conservadora, el presidente dijo se consiguieron 21 medicamentos de los 25 que se necesitan para combatir el cáncer. Pero él hizo también alusión a que uno de estos medicamentos se tuvo que dialogar con una empresa farmacéutica japonesa para que lo elaborara en especial para México, de acuerdo a los requerimientos de nuestro país sobre el tema de salud. O sea, son medicamentos altamente especializados, o sea, su elaboración es altamente especializada. Y entonces el presidente dijo, pues puso en duda, dice, si a nosotros nos está costando trabajo con licitación a nivel internacional, ¿cómo le harían los que gobernaron en el periodo neoliberal? Que incluso, pues también salió en varios medios y por varias vías que en lugar de inyectar los medicamentos correspondientes a los niños enfermos de cáncer, se les inyectaba agua destilada. Entonces yo diría que la prensa chayotera, en lugar de estar lanzando las fake news, pudiera hacer de manera objetiva una comparación de cómo este gobierno que encabeza el presidente de la República, profundamente humanista, se preocupa realmente de la salud de estos niños y no estar manipulando las noticias en función de responsabilizar al gobierno que encabeza el presidente de la República de la carencia o ausencia de algunos de estos elementos. O sea, no hay más, o sea, todo es con mucha claridad. El gobierno que encabeza el presidente López Obrador ha hecho todo por todas las vías, rompiendo el monopolio que se tenía y que hoy, con esto, dudamos de la calidad de las medicinas que distribuían estas 10 empresas de políticos corruptos a las instituciones de salud del gobierno y del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Bien, entonces, en este tema el presidente también ahondó un poco. Dice, realmente este es un problema muy complejo y de muchos intereses. Y puso como ejemplo también el control que mantienen las empresas farmacéuticas, por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica,
que cuando el presidente Obama quiso hacer una reforma precisamente para acercar la salud al pueblo norteamericano, pues estos intereses económicos desalmados además se sobrepusieron a esta pretensión del presidente y hubo problemas que no permitieron que se implementara la reforma que había planteado Obama. ¿Por qué razón? Porque iban a dejar de ganar miles de millones de dólares al tener el control de estos medicamentos, y para ellos pues es un gran negocio, es este tema del monopolio de los medicamentos. El ataque al licenciado López Obrador en el tema de los niños que tienen cáncer es una manipulación, digamos, pues que ya no mide fronteras, pero también hay casos que llegan al ridículo igual, como el de Silvano Aureoles. Fíjense, un gobernador de un estado muy importante de nuestro país que por sus pistolas, por llamarlo así, llega y quiere que lo reciba el presidente de la República, tal vez pensando con esa mentalidad española de que él es el representante de estos intereses, y pues el presidente no lo tenía programado. El presidente tiene que ver diversos asuntos. Entonces, en el caso de Silvano Aureoles, él llega, no es recibido como su majestad, no es así, las cosas ya cambiaron, pues entonces lleva su banquito, se sienta a esperar audiencia que no estaba programada con el presidente de la República, y lo único que hace es quedar en el ridículo más absoluto posible. No son así las cosas. Ya cambió radicalmente la forma de gobernar al país, no nada más la forma, sino el contenido, cómo se gobierna el país, y este tipo de desplantes, al final, repito, en lugar de lograr un objetivo constructivo, lo único que hace es, como hoy vemos ya después varios memes, en el sentido de que Aureoles pues quedó como payaso, como bien está saliendo en los memes, pero hace el ridículo. Y además él hace declaraciones también de que el partido Morena no pudo haber ganado Michoacán si no se asociaba con los grupos delictivos. Bueno, seguramente lo dice porque él tuvo esa experiencia, pero repito, como las cosas están cambiando, ahora la realidad es otra. Y en esa mente obtusa, tanto de los periodistas chayoteros y como Silvano Aureoles, que se quedó en el pasado neoliberal, no alcanzan a entender que la dimensión del presidente es otra y que el país donde vivimos, México, es otro muy diferente. También el presidente de la República hizo alusión de que en México las cosas están cambiando, y repito, qué bueno que en la licitación para adquirir los medicamentos a nivel internacional haya participado este organismo de la ONU, que es la UNOPS. Pero como las fake news siguen, entonces el presidente de la República se refirió, por ejemplo, a la W Radio, que están duro y duro con noticias falsas, pero él dice todo va ligado, porque W Radio, dice él, pues creo que es del grupo El País, el que edita el periódico El País en España, y que evidentemente defiende los intereses de las grandes empresas transnacionales españolas, que vieron en México en el periodo neoliberal, sobre todo a la llegada de los gobiernos panistas, porque estos presidentes como Calderón y Fox piensan que la madre patria está en España, y por eso precisamente la Iberdrola, cuando Calderón termina como presidente, lo acoge en su seno. La madre patria Iberdrola acoge a su hijo predilecto, que les dio contratos multimillonarios, y lo hace miembro de su consejo de administración de la Iberdrola. Y lo mismo que a esta, bueno, miembro de su consejo o asesor de Iberdrola, para precisar, lo mismo que a la que fue secretaria de Energía en el gobierno de Calderón. O sea, los hijos predilectos que entregan a la Iberdrola contratos multimillonarios y leoninos regresan al regazo de la madre patria, que es Iberdrola en España. Pues ese es el kit del asunto,
que esta campaña que va enderezada duro contra las medidas progresistas, humanistas del presidente de la República, está llena de intereses económicos profundos, pero, dice él, están muy enojados porque ellos planearon, pues primero tuvimos la conquista con Hernán Cortés y lo que de ahí se derivó, y ahora pensaron precisamente que México volvía a ser tierra de saqueo. Y puso como ejemplo también, fíjense nada más, en el gobierno de Peña, Pemex vendió acciones a la empresa española Repsol, pero lo que valía 5 pesos de acción se la vendieron a 80 centavos. O sea, es una desproporción enorme. Por eso, seguramente que estas empresas querían que en el gobierno del licenciado López Obrador se siguiera este camino. ¿Cómo vamos a vender acciones que cuestan 5 pesos en 80 centavos? Pues no, se pusieron enojados, enojadísimos. Además, se le otorgó a esta empresa Repsol un contrato, fíjense nada más, 26,000 millones de pesos para extraer gas en la cuenca de Burgos, y que finalmente ese proyecto fracasó, pero los recursos del presupuesto nacional fueron pues bien utilizados por estas empresas en detrimento de la economía de millones de mexicanos. Porque esos 26,000 millones de pesos que se dieron para este proyecto, pues nosotros sabemos que, por ejemplo, el gobierno mexicano destinó una cantidad similar, pero para apoyar a 1 millón de pequeños propietarios, pequeños productores. Aquí el tema central, y con esto concluimos, es que antes el presupuesto de nuestro país se ocupaba sin miramientos para engordar los bolsillos de las grandes empresas transnacionales y de las empresas de la oligarquía nacional. Y hoy el presupuesto se ocupa para atender las necesidades de todos los mexicanos. Y como entonces se acabó el negocio para las empresas tanto transnacionales extranjeras como de otros países y para las empresas de la oligarquía nacional, pues la andanada de golpes está muy fuerte, pero afortunadamente pues están las benditas redes sociales y las visitas de casa en casa, el intercambio de opiniones al interior de las familias, que nos ayuda a ir desenmascarando esta política perversa en contra de un gobierno que encabeza López Obrador, que ama profundamente a nuestro pueblo. Antes, en el periodo neoliberal, se amaba a los extranjeros, a las transnacionales y a las empresas de la oligarquía nacional. Hoy eso se acabó. Entonces, yo insisto mucho en que todos los mexicanos que somos honestos y de buen corazón, apoyemos con mucha firmeza las políticas del presidente de la República y además manifestemos de manera muy clara nuestra posición para que se juzgue a los expresidentes en la consulta que se va a realizar el 1 de agosto de este año. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que nos des tu opinión en el Facebook y te seguimos invitando a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.